Buenas, soy Ale, estamos aquí en el Tagoror de Arrecife y empezamos nuestro nuevo podcast con un invitado muy especial, Miguel Prado. Vamos a empezar a hablar de entrenamiento, aeros, crossfit y muchos temas que son muy interesantes. Bienvenido, Miguel. Gracias, Ale. Eh, entonces, preséntate un poco, cómo te definirías y para que la gente te conozca. Vale, yo personalmente la palabra con la que me definiría sería con un apasionado del deporte en general, ¿no? Sí que es verdad que mi experiencia está basada casi todo, la mayor parte del tiempo en deportistas de alto rendimiento o deportes de resistencia sobre todo. Y últimamente, pues con el tema híbrido nos estamos introduciendo un poquito también ahí en ese apartado. Cuéntanos, Miguel, a nivel deportista, un poco tu bagaje deportivo en estos años, antes de llegar sobre todo al mundo híbrido, ¿cuál es tu bagaje en el deporte? Pues yo vengo del atletismo, al final yo desde pequeño empecé siendo velocista sobre todo. Durante 4 años y medio estuve en un centro de alto rendimiento en Barcelona y haciendo velocidad en 60 metros, 100 y 200. A partir de ahí luego cuando volví a casa sí que tuve un parón de hacer un poquito de fuerza, pero no me llamaba la atención mucho. Y ya un poquito, ya con 26 años, pues me picó el tema del Ironman. Y con la típica apuesta con un amigo de a que no eres capaz de hacer el Ironman, La típica arrancamos, de fin de año, ¿no? sí, arrancamos con eso. Y a partir de ahí, pues empecé a formarme. Me formé como entrenador de triatlón, especialista en larga distancia. Y empecé a la misma vez que empecé mi trayectoria como triatleta de media y larga distancia, empecé a llevar también deportistas. ¿Y cómo llega es una curiosidad que siempre he tenido yo, eh, cómo llega una persona de Lanzarote, que el atletismo aquí nunca ha sido algo muy popular, a ser deportista de un CAR? Pues a ver, ahora en aquella época al final estamos hablando que hace 20 años, ¿no? O casi más de 20 años, entonces en aquella época era bastante complicado porque a día de hoy hay más centros de tecnificación o sea, alrededor de la península y dependiendo de diferentes deportes, pues hay alguno extra a los habituales, pero en su día solo estaba Madrid y Barcelona. Eh, pues los procesos de selección al final eran básicos, estar entre los primeros a nivel nacional. También miraban mucho el perfil de que el deportista se adaptara bien a ese grupo de entrenamiento, el tema de la convivencia. Y bueno, yo era un apasionado pues como he dicho antes, del deporte y vivía por y para entrenar desde pequeño. Y era lo que me apasionaba. Entonces decidí echar la solicitud. En un primer momento me la denegaron y al año siguiente me la aceptaron. Entonces, en cuanto me la aceptaron, decidí marcharme. Y mi curiosidad es, por ejemplo, yo cuando era pequeño, aquí en Lanzarote, un sitio pequeño, las opciones deportivas era jugar a fútbol, cuatro locos al baloncesto y un loco o dos al atletismo, porque cuando entrenábamos en el poli, la pista del poli eran tres locos corriendo y Sí, los demás niños jugando a fútbol. sí. ¿Por qué te dio por el atletismo? Bueno, ¿Qué te atrajo eso? yo creo que al final, como pasa con cualquier niño, ¿no? Uno empieza en el cole pues haciendo diferentes tipos de deportes y en los que sueles destacar Ujú, o ganar a nivel cole, pues es en lo que te acaba enganchando. Al final es el denominador común en la mayoría de niños, en lo que son buenos, es en lo que suelen generar más adherencia, ¿no? ujú. Entonces, en mi caso fue así, con las típicas pruebas del cole que haces de velocidad, test de Cooper y todo eso, pues tenía buenas cualidades y la profesora que tenía yo en su día me derivó a hacer, había los campeonatos de los colegios, ¿te acuerdas Ujú, sí, que, sí. que se hacían y luego íbamos al campeonato de Canarias? Pues a partir de ahí eh, fui con mi colegio y tuve la suerte de ir al campeonato de Canarias, nos clasificamos
y el primer año también fui campeón de Canarias, con lo cual ya es como Sí, como un se premio, ¿no? Ya inició, un es una aliciente. rueda Sí, sí. de incentivo, ¿no? Pues muy bien. Bueno, a nivel atleta, seguiste trabajando, luego empezaste con el tema del Ironman. En el Ironman, si no estoy yo mal informado, creo que llegaste a ser profesional Mm, o algo así. no, ¿Tuviste muy yo, buenos tiempos en Ironman? sí, yo, o sea, sí que es verdad que, que yo podría tener, por así decirlo, yo enfocaba mi vida a una rutina como la de un profesional o lo más cercano a un profesional. No fui profesional porque no tenía, o sea, tienes que tener algo más, ¿no? Al final era un buen grupo de edad que trabajaba mucho, que entrenaba mucho, pero ni por asomo iba a conseguir ser triatleta profesional, ¿sabes? Era bastante complicado. Sí que es verdad que en grupos de edad, pues me podía defender y había cositas en las que tenía buenos resultados. No solía competir mucho porque a mí no me gustaba competir mucho, pero sí que seleccionaba las carreras y sobre todo los últimos años pues llegué a tener buenos resultados a nivel grupo de edad, pero no, profesional no. Sí que es verdad que a nivel entrenador, pues esa faceta mía de entrenador y de llevar a algún deportista profesional, pues me hacía pues entender mejor, un poquito mejor las cosas, el estar más cerca de ese mundo profesional, pero yo no valía para ser profesional en ese sentido. Bueno, tuviste 2 años de triatlón, de Ironman, de larga distancia. ¿En qué punto decides que se acaba y empiezas con el mundo del Iron y todo el tema híbrido, ¿no? Mm. ¿Por qué? ¿Qué te hace cambiar de deporte, de entrenamientos largos, muchas horas de volumen a la semana? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el aliciente para eso? Bueno, al final yo llevaba como 13 años dedicados a la larga, a la media y a la larga distancia, alternando años de solo hacer media o años de media y larga distancia. Cada año fue una evolución y cada año iba mejorando y mis últimos 3 4 años, como te he comentado antes, pues sí que fueron mucho más exigente, mucho más profesional, por así decirlo, en cuanto al control de todo, ¿no? De comida, de sueño, de estructura de entrenamiento, todo muy, muy medido. Es verdad que, pues, lo que te comentaba antes, el tener una triatleta profesional que yo llevaba, me ayudaba a tener esa rutina tan estricta, por así decirlo. Entonces, eh, fue bastante fácil. Hubo un parón grande que nos cortó con el tema de la pandemia. Ujú. Tuvimos muchísimos problemas para volver a competir. Me imagino que todos los deportes se vieron igual, pero en mi caso, durante esos 3 meses y pico que estuvimos, yo seguí entrenando muy duro porque, bueno, y el grupo que mantenía lo seguíamos entrenando muy duro porque seguíamos pensando que en cualquier momento nos iban a poder dejar competir. Y después de que se empezaron a abrir la mano y empezaron a tener las nuevas competiciones y todo el rollo, pues se fue descafeinando un poco todo porque no era, las competiciones no estaban siendo lo que eran antes, los controles eran diferentes, el orden de salida era todo diferente y como que cambió un poco. Y en ese impasse también con el trabajo nuevo que justo empezaba a trabajar, pues se me complicó un poco todo y decidí hacer un pequeño parón de seguir entrenando, pero bajando un poquito el nivel. Y hasta que No en fue el... viable. Sí, no, o sea, sí era viable, pero llegó un punto en el que mm, no me compensaba. O sea, yo soy una persona que soy muy exigente conmigo misma, siempre quiero ser mi mejor versión independientemente del nivel que tenga en lo que haga, Mm. pero con todo, con el trabajo, con los entrenamientos, como yo como deportista, dentro de lo que son mis capacidades, siempre me exijo ir al máximo, entonces llegó un punto en el que con las circunstancias que tenía en ese momento, pues tampoco podía dar lo que yo tenía. Entonces hubo ahí un parón, arranqué un proyecto de trabajo
con niños que en ese momento me hacía ilusión y era mi prioridad. Y dejé un poquito de lado lo mío, sin dejar de perder la forma nunca, pero fue ahí ese momento. Pasaron, es verdad que sufrí mucho preparando el Campeonato del Mundo en Utah y un mal resultado allí fue como después de haber entrenado muchísimo, fue como ahora mismo de momento no quiero más. Ya, vale. Bueno, muy bien. Luego te metes con el tema del airo. Sí, Entiendo que empiezas a probar. Bueno, al final cuando uno está un poco que no sabe lo que toca, prueba, ¿no? sí. Y entiendo que para un perfil como el tuyo es un deporte muy fácil de adaptarse, ¿no? Bueno, a ver, Sí, sí, a a priori priori es sí, algo como muy atractivo, ¿no? De, bueno, sí. sí, tengo la carrera que al final ya la tengo medio entrenada, son movimientos eh, Complicados, ¿no? muy poco Técnicos. técnicos. eh, sé que si lo entreno me voy a poder adaptar bien, entonces entiendo que fuiste un poco por ahí, ¿no? Aparte de que entiendo que había gente conocida que lo estaba empezando a practicar y dijiste, bueno, pues voy a probar. Claro, a mí, fíjate, el tema es, o sea, es casual, porque yo venía entrenando a Javi Sí. durante meses atrás para una media maratón. Ujú. La verdad que nosotros ahí congeniamos muy bien y hicimos muy buena amistad. Y cuando yo arranqué la pretemporada de triatlón en septiembre, coincidimos un día en el polideportivo y me dijo, y él iba corriendo, yo iba corriendo con los niños y me dijo, a ver si hacemos un Jairo juntos. Y con la tontería del comentario ese, nos enganchamos y empecé a entrenar con él, que al final fue él el que me enganchó a esto, El que ¿no? te llevó ahí. Y muy guay. O sea, sí que es verdad que habíamos planificado para ir a Bilbao. Al final yo no estaba, a mí me costó muchísimo entrar, ¿sabes? Corría, pero es que en cuanto metía los ejercicios, Sí, la adaptación al deporte es horrible. un deporte muy diferente, claro. Lo pasé fatal, fatal. No, o sea, además me frustraba porque decía, no puede ser, ¿sabes? Es que yo veía que los chicos, todos respondía, todo el grupo que tenía Javier y David, respondían, y yo entrenaba Mm. y no había manera. Y de hecho se retrasó eso hasta, iba a ir a Bilbao, no fui a Bilbao, se retrasó hasta Barcelona y en Barcelona corrimos juntos, que al final él me ayudó durante ese tiempo y tiró de mí y todo eso y conseguimos clasificarnos para el Mundial y ese fue el primer Mundial que corrimos juntos porque durante 3 temporadas, hasta la temporada pasada, estuvimos corriendo juntos los dos. Ahora nos metemos ahí. ¿Cuáles a nivel de Airo, para que la gente un poco que no te conoce y tal, resultados, no sé cómo soy un poco paleto en este mundo. Bueno, Tus mejores resultados en Airos, creo que has ido un par de veces a mundiales, ¿no? ¿Y tu sí. mejor carrera en tiempo cuál es? A ver, Siempre nosotros, dobles, entiendo, ¿no? sí, a mí no me gusta, yo siempre cuando arranqué esto, siempre lo he hablado con la gente y siempre se lo decía a Javi, al final a mí, yo vengo de hacer mucho tiempo, durante mucho tiempo, deporte individual, entonces Claro, a mí entrenar solo. lo que me sumaba era el poder compartir tiempo, pues en este caso con Javi, que tenemos muchas cosas afines y en muchas cosas somos muy parecidos. Y al final yo disfrutaba entrenando juntos y ya está, no tenía que pensar, no tenía que venía a estar haciendo 5 o 6 horas de bici, más luego una transición pues de hora y cuarto, hora y media, con lo cual pasabas, aunque sí que es verdad que podía tener un grupo que me podía acompañar en momentos determinados durante mucho tiempo, o Tessa, que entrenaba mucho con ella, durante mucho tiempo entrenábamos solos y había muchos días de Sí, de tostón. entonces, sí, horrible, ¿sabes? De no tener ganas, de viento en Lanzarote, lluvia, pasar frío, levantarte a las 5:30 de la mañana para estar a las 6, 6:30 en cuanto hubiese luz en Uf. carretera y es mucho tiempo de soledad. Entonces yo tenía claro que, de hecho lo sigo teniendo, que no quería hacer individual. Entonces a mí lo que me suma es pues el poder compartir los entrenos. Y a nivel, pues la verdad que hemos tenido bastante suerte porque eh, algo que yo perseguí durante mucho tiempo en el triatlón, que era competir a nivel mundial y solo los últimos años pude conseguirlo,
en Jairos desde el primer momento, en la primera carrera, nos clasificamos para el Mundial. Sí que es verdad que no fue nuestra carrera soñada allí en Manchester, porque la liamos, pero por ejemplo, a partir de ahí volvimos a clasificarnos al siguiente la siguiente temporada, todo lo que corrimos nos clasificábamos porque normalmente había en nuestro grupo de edad habían 2 o 3 plazas y siempre estábamos entre los 3 primeros. Y el último año sí que es verdad que corrimos juntos. El año pasado no nos clasificamos juntos, pero yo sí me había clasificado en mixto y pude ir también al mundial. Entonces, eh, 3 años que llevo y este año también me he vuelto a clasificar al mundial, entonces 4 clasificaciones al mundial. Muy bien, bueno, yo voy a empezar a meter un poco de polémica aquí. Tú sabes que yo estoy en el mundo del CrossFit, muy Sí. metido. Em, entonces, con todo esto que me cuentas, entiendo que el airo, el deporte híbrido, como lo llama mucha gente, que creo que es un concepto que debemos educar. em, Es un deporte muy joven y como deporte muy joven, pues eso, en mi primer año empiezo a ir a mundiales sin haber tenido, yo qué sé, un olímpico tiene un entrenamiento detrás de muchos años, Total. no sé, muchos deportes de toda la vida tienen un bagaje deportivo esos atletas que van al mundial, un futbolista no va al mundial de fútbol su primer, muy pocos casos. Es muy complicado. Entonces, en el mundo del CrossFit es muy difícil lograr llegar a los CrossFit Games, que es como ahora ya están un poco ahí temblequeando cuál es mejor, cuál es peor, pero bueno, para mí y para mucha gente sigue siendo como la referencia y el top mundial del CrossFit. Y yo llevo pues casi 14 años entrenando y no estoy ni en el 10% de esa gente. Entonces, ¿cómo tú crees que el Airos va a evolucionar y va a ir en estos años en adelante? Porque yo lo que veo es que todavía hay gente, en CrossFit el tema es que hay mucha gente que ya es su primer deporte, porque ya es un deporte que ya lleva, no sé, 25 años, 30 años, no lo sé, no, estoy hablando de cabeza. ¿Tú piensas que va a empezar a haber esa evolución ya o que todavía le queda mucho al deporte por madurar? ¿Qué es lo que piensas? A ver, mi opinión personal, ¿no? Porque al final yo tampoco soy un súper mega experto de esto, ni mucho menos. Yo creo, o sea, yo comparto la visión que tienes tú desde fuera, ¿no? Con lo difícil, al final, pues tú llevas muchos años haciendo CrossFit, son años pues, de base, de trabajo, pues igual que yo en el Ironman, no es algo que vengas, o sea, son unos privilegiados esos perfiles de deportistas que llegan y sobre la marcha, pues se le da bien algo y ¡pum! Em, Son perfiles sobre todo que tienen mucho talento, ¿no? Y que a nivel fisiológico son muy buenos. Al final las carreras Racing Fitness, que es como se suele llamar el Ujú. deporte, o híbrido, como lo quieran llamar, Jairos ha pegado un boom. Es muy comercial, pero está claro que como cualquier tipo de deporte, al principio aquí en el triatlón pasó lo mismo. Yo me acuerdo que nosotros correr yo veía, cuando yo arranqué, yo veía que correr una media maratón después de los 90 kilómetros de bici en 1 hora 24 a nivel grupo de edad era una locura, era correr a 4 y si corrías a 3:50 era como, eras casi, corrías a los ritmos de los profesionales, entre comillas, no top, pero de gente profesional. Pues lo que está pasando ahora al final es que Jairo está recopilando deportistas de otros deportes iniciales y se están especializando al final en esta moda, por así decirlo. Hay mucho que aprender a nivel fisiológico y de nivel de planificación de entrenamientos y con el tiempo, si con toda la aceptación que está teniendo, sí que veo que cada vez de hecho las planificaciones cada año van cambiando y cada vez son más específicas y se está buscando
pues que cada vez sean más rápidas esas o que cada vez sean los perfiles mucho más eficientes. Por eso están año tras año volando los récords o haciendo mejores marcas personales porque todo evoluciona. Entonces, como en cualquier deporte, cuando arranca y es nuevo, pues a la gente que viene de otros deportes, dependiendo del deporte que sea, se le da mejor o peor. Y los que van viniendo por de abajo, se va creando una escuela y se van especializando, ¿no? Si se va a quedar o no, ahora mismo es que es muy fácil, es muy atractivo. Sí que es verdad que estamos viendo cómo hay pruebas, Jairos ahora mismo es como pues la estrella, ¿no? de este tipo de pruebas, pero están viniendo muchas pruebas por detrás como puede ser la prueba de Adidas, está la ATH. ATHX, entonces que es más, o sea, sigue siendo híbrida, pero es más, tienen Sí, complementos más como tiene un perfil de crossfiteros, fuerza ¿no? que es mucho más atractivo para el que no es tan bueno en ese sentido. Claro, es que sobre todo en los primeros años en la categoría Open, el que corría más o menos capeaba mucho y el perfil crossfitero, esos años atrás, no corría tanto. Ahora los chicos de CrossFit corren un huevo, o sea, es que son capaces de correr prácticamente como corremos nosotros, los que veníamos de correr, y encima mueven con Claro, facilidad esos al, pesos que a al- nosotros nos cuesta una al barbaridad. final son un perfil que no se tienen que adaptar a sufrir. Claro, ya vienen con eso de Ya base. Es, lo es tienen. darles tiempo a que se A adapten correr. a correr, Eso a es. esa, sobre todo a nivel biomecánico, que no tengan lesiones, a tanto impacto, cositas así. Y en cuanto se adaptan, esa gente es muy potente. Sí, 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 es un perfil muy fuerte. Claro, mi duda en este deporte es, ¿tú piensas que es un deporte que la gente no se va a cansar de entrenar? Quiero decir, lo no atractivo para mi perfil Es que siempre es lo mismo. es que siempre entrenas para lo mismo. Entonces, por ejemplo, si alguien no sabe de CrossFit, de una competición de CrossFit, yo cuando estuve hace un par de semanas en Miami, supimos los WOD un par de semanas antes y supimos que nos iban a poner el Open el mismo viernes. Entonces, esa incertidumbre y esa no saber que tienes que entrenar, a mi perfil Te me estimula. hace estar siempre en alerta a nivel de entrenamiento, Sí, ¿sabes? lo Entonces, entiendo. sé que a nivel de planificación es una mierda, porque es una cosa que es un rompecabezas, pero a nivel atleta es un incentivo muy bueno porque te hace un atleta muy, muy, muy Completo. completo. Y ya no solo eso, sino que tienes como esa motivación de siempre estar bien en todo. Claro, pero tú piensas que eso es lo habitual para ti. Pero, por ejemplo, para mí es nadar, montar en bici y correr es siempre lo mismo. A un atleta es siempre correr. Es verdad que el entrenamiento puede cambiar de un rodaje a un interválico, a un trabajo de series cortas o tal, pero al final es correr. Entonces, yo tengo chicos que siempre, de hecho, tengo uno de mis mejores amigos que siempre me está dando la brasa con que es que Jairo siempre es lo mismo, es que entrenáis siempre lo mismo, es que no sé qué. Sí, sí, eso tiene sus pros y sus contras. El pro es que siempre, o uno de los pros para mí es que siempre te puedes especializar mucho más en los movimientos y ser más Eficiente. eficiente a la hora de realizarlo, con lo cual tu gasto energético va a ser menor, vas a poder rendir más. Eh, ¿Eres más completo? No. No, o sea, más completo es lo que hacéis vosotros en CrossFit, que estáis alerta, que trabajáis todos los tipos de capacidades, muchos tipos de movimientos, os adaptáis a cualquier. Eso es más completo. Jairo es sota, caballo y rey. Entonces, ¿es híbrido? Sí. ¿Es para el deportista más completo? No, porque al final yo voy a estar adaptado y yo entreno para ser cada vez más rápido los burpees, para mover mejor el trineo, pero no para ser más fuerte en general, como puedes serlo tú, ¿no? O para ser más explosivo, para ser... Al final yo es sota, caballo y rey. ¿Que puede ser monótono? Sí, pero es que la mayoría de los deportes, si los analizas bien, Sí, tiene un tienen un factor. patrón Sí, sí. que es repetitivo. En tu caso no. Pero de eso se trata. De hecho, yo creo que uno de los éxitos del CrossFit en su día fue eso, que al final genera unas expectativas de a ver qué es lo que me va a tocar hoy. Creo que es lo que más te engancha en ese sentido. Claro, Sí, sí. claro. Es más.
Gyros al final en ese sentido es más común a los deportes de resistencia habitual. Mm. Y a mí me resulta curioso como la prueba siempre es la misma y al final los sistemas de entrenamiento van mejorando mucho. ¿Tiene techo la prueba? No sé, hay un tiempo que digas, es que ya eso no se puede mejorar. Hombre, yo creo que sí, al final. También es verdad que ¿cuál será el techo? No lo sé. Tiene techo porque al final llegará un momento en el que el perfil del deportista no va a poder correr más o no va a poder moverlo más. O en el tema de wall ball, el wall ball tú lo lanzas Sí, tiene su tiempo. y Es tiene un su tiempo, movimiento el que de tiene su tiempo. subida y el de bajada, o sea, no hay más. Entonces, ¿tiene su techo? Sí. ¿Se van a ir puliendo cosas? Sí. ¿Queda camino? Yo creo que sí todavía, porque al final es que date cuenta que ya solo en un año a nivel pues de elementos que han incluido, que la zapatilla agarre más, todas, entonces Adidas se está metiendo, Puma era la que lideraba y ahora Adidas se está metiendo en ese tipo de factores de una zapatilla más estable, una zapatilla, son cosas Sí, que que, mejoran, que van a seguro, mejorar, ¿sabes? seguro, O seguro. sea, al final van a mejorar y luego que a medida que esos perfiles de jóvenes y de niños que se están especializando y que saben moverse y son más ágiles, vengan de abajo, van a estar más especializados que los que están ya ahora. Entonces eso pasa mucho con el triatlón. O sea, ha habido momentos en campeonatos de España que prácticamente los juveniles han corrido casi en un super sprint, en las distancias cortas, han corrido casi tan rápido como los juniors y es simplemente porque es que las distancias son muy cortas y el nivel de especialización que viene por debajo es altísimo, con lo cual no hay grandes diferencias. Sí que es verdad que a medida que van aumentando las distancias largas, sí, pero en super sprint prácticamente no hay diferencia. Entonces, en este deporte, cuanto todo el perfil de niños que vengan o de jóvenes que vengan ya trabajando de base, ergómetros, movimientos como eso, de burpees, tal, que son básicos, pero que contienen una Sí, movilidad y se hacen más eficientes y y que te son hace más más plásticos, económico con el movimiento, claro. ya Está está. claro. Muy Cada vez bien. los niños corren más, o sea, Mm. yo lo veo día a día, o sea, antiguamente aquí en la isla tener a un niño con 13 14 años que te bajara de 3 el kilómetro era como, y no te digo, o sea, te digo hace 6 7 años, era como una locura. Y ahora soplas y te salen 15 niños. O Mm. sea, es que el que no corre por debajo de 3 con 13 14 años, Está fuera. sí, pero incluso a nivel canario, o sea, no te estoy hablando a nivel nacional. A nivel nacional están increíblemente años luz. Ya. Bueno, venga, empezamos con la salsa rosa. Bueno, ¿Por qué piensas que hay tanto pique o tanto rifirrafe entre el crofitero al uso y el deportista? Es que a mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, el híbrido. deportista híbrido o la persona que practica estos tipos de deportes. Bueno, yo creo que al final porque ¿O por qué se vende ese rifirrafe? No lo sé, es que yo, yo pienso que es más un interés comercial que otra cosa, pero luego es que hablas con muchas personas y creo que hasta se lo creen. pero porque yo creo que al final es la moda, ¿no? Y ha desplazado, ese deportista ha desplazado al crossfitero, por así decirlo, ¿no? Antes era como, no sé, eh, tú ves las competiciones, incluso la que tú haces, o sea, tú ves la cantidad de gente que va a verla. Y no solo que participa, sino que van a verla y es un espectáculo y todo eso. Entonces, como ahora con todo lo que con todo lo que pasó, el movidón que pasó con CrossFit, con Sí. el tema de la muerte del chico este, CrossFit se ha comido un buen marrón. Entonces, ha empezado a ir de capa caída, los perfiles, por lo que comentábamos, mucho más asequible a la hora de hacerlo y es mucho más divertido a la hora de hacerlo. El tema social también importa mucho, entonces es como el CrossFit también lleva muchos años metido, entonces es como una ola de refresco que le está dando a Sí, un deporte parecido, pero la ¿no? pregunta va más allá. Mi pregunta es, ¿por qué un usuario de un box de CrossFit y un usuario de un centro híbrido siempre tienen esa interferencia, siempre tienen como esa pequeña discusión de
es que el que hace Airos dice que el CrossFit es muy lesivo, es muy agresivo y tal, y por qué el que hace CrossFit piensa que el que hace Airos o híbrido se ha metido ahí, por qué no valen para el CrossFit. Es como que mi sensación, yo que estoy aquí todos los días dando clases, como que por ambos lados se desmerecen ambos deportes. Entonces, no sé cuál es la perspectiva. Yo como dueño y entrenador de boxes, tengo una perspectiva muy diferente. A mí lo que me gusta es el deporte y me da igual el deporte que se practique, pero quiero ver a nivel, tú que estás más cerca de usuarios y que entrenas con gente diferente con la que entreno yo, el por qué. ¿Por qué pasa eso? Si al final son personas haciendo deporte, ¿no? Entonces, ¿por qué hay ese pique? Hombre, yo la verdad que no te sé decir exactamente el por qué. Al final, el CrossFit es mucho más complejo en todas sus vertientes. O sea, es un trabajo mucho más técnico en todo. Entonces, necesitas mucho más tiempo para tener resultados y mucho más trabajo para tener resultados que el usuario lo vea, ¿no? Entonces, no te sé decir esa. Sí, al final es esa tirria que se tienen el uno con el otro. Yo, personalmente, yo eso no lo he vivido tan cerca, ¿no? Igual tú al trabajar más con ese perfil de CrossFit, pues lo notes así, pero del lado del perfil que trabaja híbrido, por así decirlo, no hay, o sea, al revés, porque de hecho en el grupo de entreno que tenemos nosotros, hay muchas cosas técnicas, o sea, yo soy un paquete haciendo 1.000 millones de ejercicios, o sea, y al final es como te sientes, o sea, nosotros vemos a vosotros y es como, hostia, ¿sabes? Yo levanto 140, 150 en sentadilla completa y es que tú calientas con eso, ¿sabes? Son cosas así. Y yo digo, joder, yo me pienso que levanto y cuando os veo a vosotros es como, cabrones, si es que estáis calentando con. Bueno, cada deporte tiene su requerimiento y bueno, pues ya está. Pero no pienso que lo que yo vengo a decir es que, por ejemplo, en el CrossFit, en el mundo de competición, siempre está la muletilla de, pues nada, pues si quieres, si no te gusta, te vas al aire. Claro, La típica como desmereciendo el deporte. Entonces, no entiendo el por qué ni de una parte ni de la otra, ese rifirrafe, esa sí, pero tontería. porque yo creo que al final realmente, si el crofitero dice eso es porque realmente, y no está equivocado, es mucho más simple Jairo a la hora de ejecución. O sea, eh, ¿cuánta gente puedes meter tú en una competición preparándola de 0 a 4 meses en CrossFit y cuánta puedes meter en Jairo a completar? Eh, Eso es un debate que podemos abrir aquí, podemos estar aquí 6 horas. Pero, ¿qué es más fácil? Es mucho más fácil el Airos, claro, el híbrido, lo que Lo sea, que sea. claro, sí. ¿Y qué consideras tú que a mí una cosa que no me gusta y que debato mucho es que yo considero que no que todo el mundo puede practicar el deporte, sea CrossFit o sea Airos, o sea híbrido o lo que sea, pero yo pienso que no todo el mundo debería competir. Entonces, una cosa que yo veo en el Airos es que no hay barrera de entrada a nivel competitivo, ni hay cortes de tiempos, ni nada así. Y es una cosa que me chirría, que hay mucha gente, lo que te digo, que no ha hecho deporte en su vida y que en menos de un año están compitiendo, porque es una competición, no deja de ser una competición. Entonces, ¿tú qué piensas de esos perfiles? Pero es que al final es un negocio. Sí, sí, Claro, pero entonces el negocio, al final el filtro lo pone la marca, en este caso, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué quiere la marca? gente, mucho volumen de gente. Entonces, al final su prioridad es volumen de gente. Entonces, hacen una prueba en la que un perfil bajo pueda completarla. En Ironman hay gente que no ha hecho triatlón en su vida y hace un Ironman. Pero tienes un corte, ¿no? Sí, pero
Pero en este caso no. Es que el otro día, no sé si lo vi mal. Claro, pero eso es lo que hace que se integre y que sea para todo el mundo y que sea atractivo para todo el mundo. Al final es una prueba que a malas, en el peor de los casos, por así decirlo, si no puedes correr, camina. Y tardas 2 horas. Pues tardas 2 horas. ¿Qué es lo que quiere Vale, el organizador? eso es lo que quiere ¿Qué es la lo que marca. quiere? Sí, Ya está. lógicamente, como toda Pero es que no empresa. está federado. Ahora se acaba de meter la Federación de Triatlón reciente, vaya. Ahora se va a llamar Giatlón o algo así. Y me imagino que se regulará, habrá licencias, pero es que no es un deporte federativo a día de hoy. Pero, ¿y tú esos perfiles a nivel entrenador? ¿Qué es lo que, o sea, tú entrenarías a alguien para decirle que la estás preparando, yo qué sé, que la estás preparando para competir a una persona que no es capaz de correr 1 kilómetro? ¿Sabes qué pasa? Que es que yo soy un... A ver, ¿cómo te lo explico? No, personalmente no, pero porque al final yo tengo un perfil, o sea, yo tengo perfiles de todo tipo, o sea, gente que empieza, gente, sí que es verdad que lo que me gusta es el alto rendimiento, priorizo salud siempre, entonces, perfiles de gente que entrenan conmigo, les intentaría hacer ver o les intento hacer ver que si no están preparados, prefiero que no vayan, o sea, es algo que todo no vale. Para mí todo no vale. Entonces, mm, partiendo de la base que tiene que pasar una serie de procesos para que sea apto para poder disputar una prueba, a partir de ahí, vale, pero es que es un tema muy personal, ¿sabes? Al final hay perfiles de entrenadores que sí lo aceptan. En mi caso, yo soy un poquito tiquismiquis y me cuesta. ¿Tú piensas que un entrenador de verdad priorizaría que esa persona, por mucho que le diga, compita por su salud? Un entrenador de verdad. Lo- Los que llevamos muchos años en el entrenamiento sabemos lo que hay y el intrusismo que hay. Un entrenador de verdad en un centro, vamos a poner en un centro híbrido, viene mi madre, 60, más lo siento, no sé cuántos años tiene, 61 creo, ¿vale? Y dice, quiero ir a Barcelona a correr un Iron, pero mi madre a lo mejor 500 metros y tiene que parar a caminar. Tú como entrenador con mucho bagaje, ¿le dirías que sí o sí tiene que ir a competir? ¿O le recomendarías que lo primero que tiene que hacer es Claro, entrenar su salud? yo la respuesta te la daba antes. Para mí, no todo vale. O sea, ni yo, si tuviera un negocio y me viniese un perfil, pues como el que me estás comentando, no hace falta que tenga 60 años, un perfil que sedentario, ¿vale? Con un trabajo de estar sentado, que está iniciándose al deporte, que le gusta mucho y que se engancha. Eh, lo primero es salud. Primero que sí, que mira que te digo, o sea, igual te he dicho antes, para mí el alto rendimiento y el exprimirse y el sacarlo mejor es lo que me apasiona. Pero si no estás saludable, no puedes llegar a esos límites partiendo de esa base, ¿no? Por lo menos yo lo pienso así. Eh, yo creo que tienen que pasar por un proceso y en nuestra mano como entrenadores está el hacerles entender que ese proceso lleva un tiempo. Educarlo, así. Exacto, al final no, a ti te vendrá gente que quiera entrar por la puerta y quiera hacer un muscle up el primer día o cargar y yo te he visto a ti eh, con la gomita o con el palito o tal enseñando desde cero porque al final hay que construir la casa por los cimientos, no por el tejado, entonces es muy complicado. Lo importante es que tú te hagas, que el perfil de deportista que te venga o de persona que te venga a entrenar crea en ti y en el trabajo que estás haciendo, ¿no? Sí, Con él sí, sí, total, y total. que busques lo primero salud, porque al final, Yo, por ejemplo, el ejemplo que le pongo a la gente cuando empieza a entrenar conmigo y, no que sé, el típico flipado que quiere empezar a cargar muchos kilos o matarse entrenando, es que su cuerpo no no tiene está adaptado, recambio claro. y que no tiene recambio. Entonces, si empiezas mal y te haces daño, tú vas a tener tu cuerpo hasta que te mueras. Y no es que tu cuerpo dura un año y cuando compitas te ponen un cuerpo nuevo. Y eso se lo hago entender mucho a la gente. Y hay gente que lo entiende, hay gente que no, hay gente que a todas, pero bueno, eso creo que es un trabajo de los centros
Y bueno, yo es un tema que hablo mucho o que intento hacer entender mucho a la gente, que las planificaciones en los centros de entrenamiento son muy importantes, tanto la planificación como los profesionales que están supervisando el entrenamiento. Entonces, yo es una cosa que a la gente que entrena conmigo le hago entender porque que tú entrenes en cualquier sitio y hagas lo que sea o cualquier burrada, probablemente, depende de la edad, lo asimiles bien y hasta incluso a efecto inmediato te responda, porque sí, porque hay a veces que muchas burradas las asimilamos y nos ponemos fuertes, como digo yo, al momento. Pero a nivel longevidad y a nivel salud y a nivel deportista longevo, si un tío que quiere competir muchos años, eso es inviable. No. Entonces, ¿qué piensas tú de los centros de entrenamiento y de cómo se lleva, si quieres a nivel local o si te quieres meter, profundizar un poco más? Yo que conozco más a nivel, sobre todo de la península y tal, muchos boxes, cómo trabajan y tal. ¿Qué piensas tú a nivel profesional de los centros de entrenamiento? Si eso crees que se cumple, si piensas que hay muchas veces que los entrenamientos están hechos al tuntún, sin ningún tipo de sentido, no lo sé. Tú que ves más centros que yo estoy, como digo yo, 24 horas aquí. eh, ¿Qué piensas de eso? A ver, es que es algo complejo, ¿eh? Sí, te puedes mojar, no pasa No, no, nada. no, o sea, yo parto de la base de que cualquier centro debería tener, sobre todo en tema de clases, una planificación adecuada con una progresión de cargas para que la persona que entre, independientemente del nivel que tenga, haga una adaptación previa. No, no es fácil, o sea, ese tipo de negocio no es fácil. Pero sí que es verdad que al final, si tú quieres ofrecer un buen servicio, los entrenamientos no pueden ser al tuntún. Eh, sino en 3, 4 semanas, como dices tú. Eh, sí, puedes asimilar y cargar kilos, yo lo he visto, o sea, lo he visto donde he entrenado, donde he estado trabajando, lo he visto que te llega un perfil de cliente o de deportista que quiere pasar de 0 a 100 y al final el entrenador o eso es el que tiene que frenarle y decirle, oye chico, paso a No, paso, más que frenarlo, porque una persona enseñarle y motivada educarlo. está guay, es saber llevar esa energía de Claro, manera correcta. pero partiendo de la base en la que cualquier tipo de entrenamiento es una agresión al cuerpo y el cuerpo como respuesta a esa agresión se refuerza, que al final es la compensación, o sea, yo castigo al cuerpo con ese entrenamiento, eh, como, descanso y al día siguiente mi cuerpo está haciendo, trabajando a marchas forzadas para recuperarme de la paliza que me has pegado el día anterior, supercompensar esa paliza para cuando me vuelvas a pegar la paliza, estar preparado para eso. Así es como trabaja. Al final el entrenamiento, o sea, la mejora en el entrenamiento no deja de ser un mecanismo de defensa sobre la agresión al cuerpo. Entonces, partiendo de esa base, la planificación y la progresión de cargas debería ser como un Padre Nuestro, ¿sabes? Que se hace, No te la juego. o sea, no lo sé, yo soy consciente donde yo he trabajado que se hace en otros sitios, sobre todo boxes de CrossFit, pues lo desconozco porque tampoco sé, ahora estoy aprendiendo un poquito más sobre las planificaciones de CrossFit porque hay muchos elementos a la hora de planificar, pues, Jairos Pues, que estoy aprendiendo, pero, pero no lo sé, o sea, yo sé que es muy difícil programar y sé que lleva mucho tiempo aprender esos conocimientos y sé que tienes que ser muy curioso y sé que tienes que probar las cosas antes de saber si funciona y sé que no todo el mundo responde al mismo estímulo de la misma forma, entonces para todos no vale y el que luego, mismo programa. y que luego sea atractivo. Porque tú piensas que Luego tiene que ser comercial y atractivo, eso, exacto. tú piensas que Entonces, hay gente que viene una hora aquí a quitarse los problemas de la cabeza. claro, pero ese perfil que viene 1 hora a quitarse los problemas, a desconectar y a quitarse los problemas de la cabeza,
también tiene que tener una planificación. No puede ser, hoy toca, pues yo qué sé, me he levantado así y esto es lo que va a tocar. No, porque al final ese perfil hoy viene, mañana no, y pasado vuelve a venir. Entonces, si el ajuste de cargas no es el correcto, te lo cargas. O sea, es así. Y ese trabajo, aparte de la planificación, es el entrenador el que tiene que moderar eso, ¿no? A ver, tema de planificaciones yo creo que es complicado. Entonces, ¿qué piensas? ¿Que los centros normalmente llevan unas buenas planificaciones o que A ver, trabajan al tuntún? Que llevan una planificación, vamos a llamarlo así, que llevan un guión establecido. Por yo, ejemplo, yo te puedo enseñar mi, yo creo que mi- hay centros que llevan planificaciones buenas porque al final se apoyan en empresas o en modelos de trabajo buenos y hay centros que planifican al tuntún porque o porque no saben o porque mm, es lo que creen. sí, Creen porque en eso. puede ser que, exacto, o sea, al final ellos Puedes creer en eso, pueden no, creer es lícito. que al final no hace falta para tener una progresión, tener una planificación, pero la realidad no es así, ¿sabes? Si tú quieres resultados o si tú quieres un progreso, tú no puedes pasar de 0 a 100 en 3 días, o sea, tiene que haber un ajuste de carga, una compensación, un descanso, una asimilación, un volver a cargar, ya sea ATR, ya sea inversa, ya sea como quieran ponerlo. O sea, tiene que tener un orden. Y sin ese orden, la progresión puede ser o no. Porque sí, tú puedes planificar o sea, planificar, inventarte la sesión de hoy, mañana, pasado y el otro y tener resultados. Sí, sobre todo con perfiles que no tienen base, claro, es fácil de no tener de cero de no tener trabajo, o sea, en tu cuerpo, a darle movimiento, el cuerpo va a mejorar. O sea, el cuerpo se adapta a todo. El problema viene cuando tenemos una base y quieres seguir progresando sobre esa base. Ahí ya sí que necesitas un tema de trabajo de planificación. Y sobre todo lo que estabas comentando tú, el deportista, al final a ti te viene un cliente y tú y entra por esa puerta y tú no quieres que ese cliente te dure un mes, tú quieres que esté cuanto más tiempo, sobre Todo lo todo que puedo. primero, a nivel personal, porque si estás trabajando para el deporte es porque crees en la salud. Y segundo, porque a nivel económico, cuanto más deportistas, o sea, cuanto más perfiles de clientes deportistas o clientes al uso puedas tener, mejor para ti. O sea, es así. Bueno, y como tú estás tan metido con el tema de deportistas de resistencia, sobre todo larga distancia y tal, ahora hay un sistema de entrenamiento que, sobre todo en el CrossFit, no lo veíamos ni de lejos, que es el tema de entrenar por zona. Nosotros desde, desde el minuto uno estamos con el corazón en la boca. Dos marchas. Eso es, Primera y a tope. eso es. Y ahora estamos viendo muchas programaciones, sobre todo del norte de Europa, están metiendo bastante volumen, sobre todo cuando estamos en off-season y en preparación de pretemporada, de bastante volumen de trabajo de zona 2. Entonces, tú como estás bastante metido en ese mundo, explícanos un poco el qué y por qué es interesante entrenar en esa zona, cuáles son los beneficios a nivel, por ejemplo, de un crossfitero, que es lo que nos podría beneficiar, o un atleta híbrido, y por qué crees que es obligatorio o idóneo meterlo en una planificación. Al final, la llamada zona 2 mágica, ¿no? Que está tanto de moda. Al final, a ver. En el trabajo del CrossFit, al final ustedes están acostumbrados a enfrentarse a diferentes workouts que no están planificados, o sea, es lo que toca o no están programados, tocan todo, ¿no? En cualquier tipo de deporte hay una base fisiológica que está argumentada, pues, o sea, dependiendo del autor, zona uno, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, 6, 7, 8, lo que quieran, ¿no? Hay diferentes autores. El tema de la zona 2 que tanto se está trabajando es que al final es que es una zona en la que tú generas adaptaciones a nivel mitocondrial. Cuantas más mitocondrias tienes, más transporte de oxígeno tienes. Entonces,
yo siempre explico cuando bueno, a mis deportistas, pero sobre todo a los chicos, a los niños que yo llamo niños, pero tienen 13, 14 años, nuestra zona o nuestra forma es una pirámide. De abajo a arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuanto más ancha sea la zona 1, que puedo estar un tiempo supuestamente indeterminado, que va de caminar a un trote suave, eh, más ancha va a ser mi zona 2. Ujú. Cuanto más tiempo pueda estar en mi zona 2, más tiempo voy a poder estar en mi zona 3. Entonces esa pirámide, cuanto más ancha sea la base, más tiempo voy a estar en zona 5, voy a poder estar en zona 5, zona 6, o por lo menos permitirme la opción de poder llegar a esa zona. En deportes de resistencia o en deportes actuales, yo te puedo diferenciar que un deportista, por ejemplo, en el triatlón, un deportista de larga distancia, la base de la zona 1 y 2 es muy amplia y las zonas altas, su pirámide es muy ancha de abajo y muy pequeñita de alta. Un niño o un chico que se dedique a sprint, a super sprint, su base es muy corta, pero sus picos son muy altos, porque la demanda, que puede ser muy parecida a lo que tienen ustedes, la demanda al final es en zonas muy altas. Es básico, porque la zona 2 es importante siempre y cuando estemos hablando de volúmenes de trabajo, desde mi punto de opinión, de volúmenes de trabajo de 15, 16, 17, 18, 20, 22 horas. No sé cuántas horas puede entrenar un crossfitero de élite. ¿Cuántas horas puede entrenar? Depende de la fase de la temporada, Pero pero aproximadamente 20, 22, 24, 20 se puede sumar a 20 horas. 20, depende del nivel del atleta Claro, también, pero yo creo que los profesionales, esto andarán por ahí. Sí, se lo pregunto a Niol. 20, 24. Sí, Vale. por ahí andarán. Eh, Está claro que cuanto más tiempo, o sea, cuantas más horas entrene, más efectiva va a ser añadir esas zonas para recuperación, para mayor transporte de oxígeno, para generar mayores adaptaciones, o sea, porque a nivel fisiológico te va a beneficiar. Cuanto menos tiempo tengas, no es tan necesario, porque al final compites en las zonas que compites. Entonces, si yo no tengo tiempo, no voy a añadir zonas o tiempo de relleno. Si tengo tiempo, ¿es bueno añadirlo? Claro que sí. Es un suma, pero siempre es condicionante, ¿no? O sea, ahora no a un perfil de persona que entrena 7, 8, 9 horas de planificación, de esas 7, 8, 9 horas, añadirle 3 horas más o 4 horas más de zona 1, 2, igual no va a tener tanto beneficio. Pero igual sí una sesión a la semana de sonador. Claro, porque al final es lo que te digo, si tú quieres ir rápido, primero tienes que aprender a hacer a tu cuerpo eficiente a la hora de recuperar, de utilizar esa energía de lípidos, de todo eso, que es lo que se hace en las zonas bajas. Entonces, ¿aporta? Claro que sí. Eh, pero yo te planteo una pregunta. Un perfil de 9, 10, 12 horas, ¿le interesa más generar adaptaciones en zonas 3 y 4 que son subumbrales y umbrales con esas horas? ¿O de esas horas quito 3 En nuestro y deporte, y las dedico a zona 2? en nuestro Sí. deporte, yo no le quitaría ahora. Tú no le quitarías las horas de Quitaría intensidad. una hora. Claro, si tú tienes tiempo para entrenar 3, 4 horas más, adelante. Es que eso. Pero si yo tengo que quitarle No le quitaría horas, las añadiría. Exacto, vale, está bien. Pero si tienes que quitarle esas horas de esas horas para meterle sonado, yo no lo haría. Eso es. No, no, no tiene sentido. Porque Para sumar, sí, no es que te adaptes al deporte. claro, porque al final estás generando una base, ¿para qué? Si no estás trabajando el estímulo que luego necesitas. También es verdad que, por ejemplo, en nuestro ámbito hay mucho trabajo de skills, de prácticas, de habilidades que son horas muertas, pero que son horas de entrenamiento. Claro, yo por ejemplo, Y no estás en un umbral ni en subumbral. Quiero decir, hoy tienes 30 minutos practicando el pino en la rampa con anillas lastradas y tal, y al final son trabajos de tanta calidad y de tanto que no
nunca te llegas a meter en ningún tipo de Claro, pero el movimiento sí puede ser explosivo, ¿no? movimiento, sí. Claro, Eso. pero ya estamos hablando de que el sustrato energético que se utiliza es otro totalmente. Probablemente sea fosfocreatina o sea, son trabajos que aunque sean muy técnicos, hay impulsos, hay empujes muy explosivos, con lo cual dices tú, bueno, no estoy haciendo nada, pero sí Sí, sí, claro, te estás adaptando, eso está te claro. estás adaptando. Entonces, está claro que cuanta mayor sea la base, más espacio generas para poder estar en intensidades altas. En el caso de Jairos, por ejemplo, nosotros solemos hacer una tirada de larga pie a la semana, ¿sabes? Que es un suma. Porque al final son kilómetros que dices tú, bueno, son kilómetros basura. Pues sí, pueden ser para gente que tiene que recortar la carrera, que el impacto le hace mucho daño. Yo, por ejemplo, a un crossfitero no le mandaría a correr hora y media. No. Prefiero que haga esa hora y media de trabajo o en ergómetros, ya sea en bici, le recomendaría, o en remo, o en cosas que realmente lo mantenga en esas zonas de trabajo, que es un trabajo que te permite hablar, que no se entrecorta el habla, que puedes tener una conversación y es mentalmente es llevadero, es aburrido si estás solo, pero genera, o sea, pero no es correr y el impacto que puede tener. Evitamos impacto articular, claro, Yo que ya tenemos bastante. Claro, o sea, partiendo de esa, que tenéis que correr, claro que sí, yo a un crossfitero lo haría correr, sobre todo porque al final os encontréis. Cada vez tenemos más sesiones, o Es sea, que el CrossFit cada vez con el tema, yo no sé si has visto el último CrossFit, no se había metido nunca a picarse, por así decirlo, con ninguna otra marca que hubiese salido a competir. En cambio, con Jairo ha entrado mm, a la guerra, entre comillas, e incluso los menciona sí, en el sí, todo uno. 26.1. Sí, el de los World. Exacto, fue el anuncio fue bastante picante en ese Mm. sentido, ¿no? Bueno, ha aprovechado el tirón comercial de ese pique. Al final es lo que hablamos, la Claro, marca le interesa. pero si te fijas, anteriormente a eso, CrossFit nunca había entrado a valorar que hubiese un tipo de marca que le hiciera competencia, ¿no? Mm, Hasta ese momento. ujú. Y es un dato, Porque pienso que el crossfitero, y a día de hoy lo sigo pensando, se siente superior como deportista. Se piensa mejor deportista, es más completo, pero no mejor. Diferente. claro, pero es que estamos hablando de, Pero el pensamiento ya no es soy mejor. Yo hago CrossFit y soy mejor que tú. claro, pero yo sí, al final porque tú quieres, o el perfil de negocio mm, quiere enfrentarse y que, no, es que hago CrossFit, no, tú haces Gyros, no, o sea, es que no, es que son deportes diferentes, es que no tienen, o sea, sí, tienen cosas comunes, pero son diferentes. Son diferentes. Y el objetivo del CrossFit es totalmente diferente al de Gyros. Gyros es muy especializado, o sea, Gyros es algo concreto. 8 pruebas, 8 workouts, fuera. Mm. CrossFit no. El lema de CrossFit era crear al atleta más Sí, completo. correcto. Ujú. Mm. Jairos no quiere crear un atleta más completo. Jairos quiere crear al deportista más rápido en sus pruebas. Punto. Bueno, vamos acabando un poco el podcast. El tema de suplementación, descanso, alimentación, ¿cómo lo llevas tú? ¿Tienes nutricionista? ¿Qué es lo que sueles comer, tomar? No sé, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu rutina en eso? A ver, yo creo que cada vez tiene más importancia, sobre todo a nivel rendimiento, ¿no? Estamos hablando. Yo creo que tiene más importancia, está cobrando más importancia todo. Suplementación, sobre todo alimentación y sueño, que es lo prioritario. Te diría que en mi caso sueño más que alimentación. Por este orden prefiero dormir, comer, a comer, dormir. Tengo nutricionista hace un par de meses, que estoy empezando a trabajar, sobre todo pensando en de cara al mundial, pues poder mejorar ciertas cosas a nivel nutricional o poder mejorar en los entrenos, el dar ese aporte extra, ¿no? Al final yo durante mucho tiempo, yo soy muy básico, a mí no me importa comer todos los días lo mismo. Eh, He pasado de estar, sobre todo cuando hacía triatlón, no comer nada de harinas, ni pasta, ni arroz, ni solo papa, dietas muy keto o paleo sobre todo.
Sí que es verdad que cuando pasé al tema de entrenar así con el trabajo de fuerza, se me acabó el rollo porque no tenía esa energía. Y ahora sí, ahora estoy trabajando con Nacho Company, creo que es el nutricionista de Aniol. ¿no? Y la verdad que bastante bien, estoy introduciendo cositas ahí, hay muchos protocolos desparasitantes, sobre todo a nivel sistema inmune, que al final de lo que se trata es que lleguemos con las reservas a tope para poder exprimirnos y recuperar lo antes posible. Y luego el tema del sueño era algo que yo descuidaba bastante en mi época de triatleta porque al final ya había semanas que metía 20, 24, 26 horas de entreno y trabajaba. Entonces, trabajo, dos niños, eh, rutina de entreno, descuidaba el sueño y está más que demostrado que al final es ahí donde recuperas, ¿no? Al final donde se producen las verdaderas adaptaciones es descansando, ¿no? Entonces sí que es verdad que durante mis últimos años de triatleta pues estuve utilizando el sensor midiendo el HRV. Ahora sí que cuido más eso y aunque no duermo todo lo que me gustaría, pues sí que estoy consiguiendo dormir ininterrumpido porque no duermo bien, estoy consiguiendo dormir 7 horas y media como mucho con siesta entre medio. Pero es importantísimo, o sea, y en el tema de la suplementación, pues, no sé, yo soy partidario que mm, comiendo bien, evidentemente tienes que tener una serie de aportes extras, como puede ser básicos para mí, creatina, betalanina, omegas y vitamina D3 y K2, y, y poco más. O sea, no sé si vosotros, bueno, me imagino que al final igual, Vamos un poco por ahí. Vamos un poco por ahí. Creo que a nivel energético igual ap- comemos un poco más que mucha gente que cercana cuando me ve comer y lo que cenamos por la noche y tal. Pero, ¿por qué comes tanto por la noche? Y luego cuando le explicas. El tema de la alimentación es un tema que me gustaría traer aquí a gente especializada como Pepe, que es mi nutricionista y es una persona que me lleva muy bien y que desmitificase muchas cosas. Cuando tú entrenas para un deporte de rendimiento y no de aspecto físico, que es algo que la gente confunde mucho, es que estás muy fuerte y no tienes mega abdominales o... Claro, estamos buscando otra cosa. es que Entonces, es muy diferente, em, estética a eso rendimiento. es, entonces eso es algo que sí que hay que educar. Entiendo que los nutricionistas que les importa esto sí que lo hacen y nosotros pues sí que metemos mucho aporte calórico, repartimos las calorías durante el día, entre comillas, sí nos importa, pero no nos importa tanto comer por la noche o por el día. Entonces, como tenemos tantas horas de entreno, tanto volumen de entreno, tenemos que meter el volumen de calorías porque es que si no, no tenemos la gasolina. Yo es una de las cosas que he notado desde que estoy con Nacho es que yo como mucho más de lo que comía antes. O sea, al final es verdad que yo me metía medio kilo de ñoquis y 5 huevos, pero es que eso es como yo ahora o tengo los ñoquis y son en vez de medio kilo son 350 con 5 huevos, pero antes tengo no sé cuánto de verdura, no sé cuánto de champiñones por el tema de los Ujú. probióticos, más kéfir, más no sé qué, al final dices tú. Claro, Y es verdad que antes, a diferencia comiendo menos, tenía digestiones mucho más pesadas y ahora, o claro. sea, sí que es verdad que hay cosas que me cuesta adaptar y que llego a la noche y digo, es que no tengo ganas de comer más y eso que al final yo estoy doblando, en tu caso yo me imagino que tú también que doblas, es como al principio, Yo la única vez que lo he pasado mal con una dieta fue preparando Miami, que buscamos subir de peso. Pepe me dijo que tenía que sí o sí subir de peso. Porque el perfil crossfitero, yo soy un tío pequeño, mido 1,74 y siempre he pesado haciendo crossfit 83, 84, sí, muy marcado y tal, pero el perfil del CrossFit ahora es 92, 93 kilos de media y tíos que se mueven muy bien con esos kilos. Entonces, yo ir allí a Miami con esos kilos, con 83 kilos, iba a estar muy atrás. Iba a ca- estar muy atrás. ca- Entonces, es que hemos estado en eso. luego hay un tema de que no es lo mismo levantar
yo qué sé, por ponerte, eh, 150, 200 kilos en sentadilla pesando 84 que pesando 90, ¿no? Eso es, A eso la es. hora de mover masas y Claro, cargas. O ¿qué sea, no es pasa? lo mismo el esfuerzo. Que eso requiere una adaptación y es el único momento de todo lo que llevo con el Nutri que me ha costado llegar a comer. Y mira que yo soy una persona que considero que como y no me cuesta comer, pero yo llegaba por la noche y decía, tío, estoy llenísimo y tengo que comer. Y después de cenar me tengo que comer los cereales con tal antes de dormir y es como, me voy a la cama. Pero bueno, es que al final, si quieres rendir y quieres llegar al objetivo, creo que es básico, es la gasolina. No, no, total. Al final yo siempre cuando le explico a la gente es que no es lo mismo estética que es estar en porcentajes de grasa bajo y un cuerpo bonito, a si quieres ser un Ferrari tienes que usar gasolina Eso es, de la buena. eso Entonces es, al final, eso es, eso es. mm, Pero claro, es un poco frustrante tener que estar explicando a cada persona cuando en mi caso, por ejemplo, coño, has estado en Miami y te veo gordito. Digo, sí, bueno, pero es que, no sé, es que he entrenado y hemos hecho este plan para llegar de esa manera porque consideramos que ese es el plan, esa es la estrategia que tenemos que llegar. ya, al final son objetivos diferentes. No es igual el perfil de a pie está más acostumbrado a ser fuerte, o a nivel estético, ahora que está mucho de moda en tema de redes sociales, pues el verse hiper mega Mm. seco, rajado, pero a mí me pasaba, yo llegué con 63 kilos que competía, ahora peso 71, 72 estoy pesando, pues llegué con 63 kilos a uno de los Ironman y no rendía. Y cuando mejor he rendido ha sido con 68 kilos. Al final no es cuestión de peso, no, o sea, cuanto más ligero, mejor vas a rendir, sino al final necesitas estar fuerte porque llega un punto en el que pierdes esa fuerza. Sobre todo eso, que tu cuerpo tenga la gasolina cuando la necesita. Exacto, y luego al final, que dependiendo del WOD, el sustrato energético es uno u otro, o Mm. sea, dependiendo de lo que haya. Oye, a nivel proteico, ¿sabes más o menos cuántos gramos de proteínas te puedes estar Ahora metiendo mismo no, pero o en época de carga? Porque a mí me sorprende, o sea, Pepe me mata, pero no, no sé, me lo pone, pero no. Yo me dejo llevar. es que tú te planteas, o sea, en ciertos puntos te ponen a decir entre 1,8 y 2, no sé No, cuánto. eso no. Pero tú analiza y ponlo encima de la mesa, para meterte esa cantidad de proteínas, lo que tienes que comer es Mm. abismal Sí, sí. para poder mantener incluso a tema salud, que al final, por ejemplo, tú no porque eres más joven, pero yo cada vez estoy entrando en eso, el mantener, al final tengo 41 años y el mantener esa masa muscular, que no es, o sea, es mucho menos que la que tienes tú, pero el mantener esa masa muscular pasa a lo largo de los años, necesitas tener ese rango de proteínas, Mm. ¿sabes? Para poder sostener. Entonces, son muchos gramos de proteína, ¿eh? No, Sí, no es fácil. pues básicamente la nutrición creo que es muy similar en ambos deportes. Yo creo que puede ser que se diferencien algo más en temas de hidratos de carbono, que ustedes Comemos mucho, comen mucho hidrato de carbono, que ustedes tengan más carga. mucho. ¿Cuántas calorías puedes estar consumiendo tú al día o de Hostia, media? justo ahora estoy cambiando Pero bueno, la... ponme en una preparación buena que hayas tenido buenos resultados. Yo creo que unas 3000... ¿Te lo puedo mirar? Creo que te lo puedo mirar aquí. Pues no, no. ¿Pero qué? 3.500, 3.000 3800 me puede sonar con Pepe. son, ¿eh? No me puede sonar. Son calorías. Mm. ¿Y de consumo puedes tener más o menos esas? ¿Normalmente tú doblas o triplas o qué? Doblo. Normalmente doblo todos los días. ¿Y cuánto tiempo de descanso hay entre...? Pues eso es una cosa que Javi me ha obligado a hacer, Es que es muy porque yo diferente. antes era un kamikaze y entrenaba antes de dar la clase por la mañana, en plan, tipo a las 7 de la mañana, la verdad que no era padre. 7 de la mañana venía, entrenaba, o 6 de la mañana, me daba igual. Venía, entrenaba, me mataba
me traía mi batido, lo que fuese tal, daba clase, 11:30, me cambiaba y volvía a entrenar. Entonces había 4 horas, pero no de recuperación. Ya. Y claro, la segunda sesión terminaba exhausto. Decía muchos días, es que, por ejemplo, no sé, tengo que llegar a hacer un clean and jerk con 140 y cargaba 120 y decía, me voy a doblar. Claro, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, con Javi, eso es una cosa que él me ha obligado. Y a elegir la sesión, si no puedo hacer dos, haz una, elige la que quieras. Pero tú entiendes el porqué de eso, Sí, sí, ¿no? sí, claro, claro. Eso es una cosa que yo con el tiempo, sobre todo cuando me lesioné el codo, he aprendido a elegir más la calidad del entrenamiento que la cantidad. Claro, porque al final de lo que se trata no es de cumplir la sesión, sino es de cumplir el objetivo Es que como tiene la la cumples, eso es, sesión. eso es. Exacto, al final el estímulo tiene que ser el correcto. Si tú no dejas un periodo de recuperación acorde a la demanda, Sí, sí, sí. el Total, estímulo no, o total, sea, total. no te va, no es hacer 2 horas en bici de paseo, Total, es total. algo concreto. Ujú, ujú. Entonces, yo eso con Javi, mm, Eso es sí, algo que, por ejemplo, no lo entiende la gente también. O no lo sea, entiende, el no, saco el entreno por sacarlo. No, eso no, es, no, es que eso no es, puede ser eso es, así. O sea, eso es. igual que tampoco funciona hago el martes lo del lunes y el martes porque el lunes no pude entrenar. Eso no funciona. Pero bueno, es que es lo que hablamos, las redes sociales y todo eso, me levanto a las 5 de la mañana, soy súper productivo, entreno a las 6 porque, ya tú sabes. Oye, y bueno, siguiendo un poco el tema, a la hora de, bueno, hay mucha controversia con esto y ahora con lo que me comentabas antes del pique que hay Croft y Jairo, yo que me pierdo un poquito, el tema de el CrossFit y que es muy lesivo, que ¿En comparación a qué? Quiero decir, yo que vengo del mundo del fútbol, la mayoría de mis amigos se han roto las rodillas jugando fútbol. No escucho nunca, nunca, nunca he escuchado el fútbol es lesivo. Entonces, el fútbol de veteranos sí es el lesivo. fútbol de veteranos, sí, bueno, te duele todo. Oh, y llegan tarde. Si Sí, piensa que tienen 20 sí, años, sí, sí, llega la total. patada tarde. Cuanto más tiene que calentar es cuando menos calienta. Bueno, eh, ¿es lesivo? Sí y no. Os quiero decir, lo que hablábamos antes, si tú quieres hacer el burro, nadie te echa el freno y no tienes una buena supervisión, es un deporte muy lesivo porque tiene muchos factores y muchos movimientos que son muy agresivos para el cuerpo, sobre todo a nivel articular, ligamentoso. Entonces, es lesivo, sí. ¿Qué es lo habitual? No. Quiero decir, que una persona se lesione haciendo una clase de CrossFit no debería ser habitual. Que un competidor de CrossFit se lesione preparando o compitiendo puede ser más habitual por la agresividad del deporte. Y por el extremo, ¿no? Y Al final es como, o sea, no es, el estímulo no es el mismo. Al final un competidor va al 100% como quien claro, dice. es el velocista que lleva preparándose 2 años una carrera, va a salir y se rompe el isquio, ¿no? Bueno, el estrés del entrenamiento, todo eso al final hace que te lesiones. Entonces, sí que es verdad que volvemos a meternos en el tema de los centros llevan una adecuada programación y llevan una supervisión adecuada a todas las personas que entrenan en los centros. Yo lo pongo en duda. Sí, Porque hombre, la programación no es solo el ponerte fuerte y ponerte ágil y tal, sino también una buena programación creo que es la que previene todo eso. O sea, ¿cuántas programaciones en un centro de entrenamiento, llámese CrossFit, llámese Aero, llámese funcional, llámese tal, hacen trabajo preventivo? Yo lo poco, lanzo ahí la poco, pregunta. poco, poco, poco. Pero bueno, también te voy a lanzar yo otra, o te voy a responder con otra. Está muy bien la programación, pero al final la responsabilidad no recae sobre la programación, No, sino sobre el monitor que eso es. da esa Sí, sí, programación o esa clase, es un ¿no? mix de las cosas. Porque al final yo siempre digo lo mismo a la gente que entreno o a la gente que voy a entrenar o cuando me reúno para empezar con cualquier deportista. Las planificaciones o las programaciones no son Biblias que cumplo esto y me lleva al éxito.
son guías y nosotros sobre esas guías tienen que ser flexibles y adaptarse a las circunstancias que surgen, ya sea en la clase o ya sea en tu día a día, en tu vida, si son planificaciones personales o si son individuales o si es de una clase. O sea, al final tú puedes tener aquí en clase, ¿cuántos usuarios sueles tener por clase? Porque yo sé que tus clases son bastante Nuestro reducidas tope son 12. para Y, atender bien, ¿no? sí, Me y para imagino. mi forma de, o sea, yo cuando abrí el box, la primera nave, éramos 8. Y creo que es el número perfecto para dar una clase. Porque te puedes permitir el lujo de, entre comillas, no es verdad, individualizar el entrenamiento. Claro. Pero por eso te digo, o sea, son 8 o 12 en este caso. eh, Esos 12 no es el mismo perfil. No, 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 no. Entonces, tú dentro de esa programación o esa planificación de la clase del día, puedes tener handicap que te hagan modificar ciertos ejercicios Ahí es donde o se ve el entrenador. limitar ciertos ejercicios o ciertos Ahí es donde movimientos, se ve ¿no? el entrenador. Eso es, eso es, eso es. Claro, tú aquí tienes la sesión del día y el entrenador es el que tiene que interpretar y adaptar a cada atleta la sesión para que todos se vayan con un estímulo parecido. Quiero decir, si yo no soy capaz de hacer una dominada, yo no me puedo cascar 100 dominadas en el entreno. Pues tendré que tener un estímulo con que yo salga igual que el que se ha hecho las 100 dominadas en el estímulo a nivel neural. Entonces, eh, entramos en ese bucle de ¿es lesivo? Sí, claro que es lesivo, pero como cualquier otro deporte. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando los centros no tienen ese control y esa adaptación a los usuarios y todo vale por un vídeo en Instagram y entonces ahí es donde entramos en un debate. ¿Qué quiero? ¿Tener el box lleno o quiero tener el box menos lleno pero con mucha calidad? Es un tema que puede generar mucha controversia porque lógicamente el que tiene un negocio quiere ganar dinero, Sí, pero pero el que tiene bueno, un deporte relacionado con la salud, al final, también desde qué punto de vista lo enfoques, ¿no? Porque tú puedes ofrecer ese servicio y cobrarlo con lo que vale y ya te compensa el tener, bueno, o sea, a nivel económico, evidentemente nosotros no vivimos del aire, pero si tu prioridad es esa, pues igual hay que pensar en, en diferenciar ese servicio, ¿no? En que al final no todas las clases son iguales en todos los centros, ¿no? Por así decirlo, en ujú, todos los box, y que en un sitio sea más caro igual que en otro, puede ser porque implique este cierto número de detalles que al final diferencia, marca la diferencia. claro, ahí es donde creo que es trabajo de educar a las personas, que la gente sepa el por qué se gasta el dinero y por qué vale tanto. Claro, Porque yo lo que veo es que cuanto menos pague parece que es mejor. Y no te digo el por qué pagas más. ya, pero yo, por ejemplo, es un perfil que, por ponerte un ejemplo, cuando yo empecé, entrenadores de triatlón por 30, 40, 50 euros había un montón. Eh, o Ya. Sí, sí. Pues sea, ¿tú qué quieres? ¿Tener 300 o tener 30. 30 bien atendidos? O esa es la diferencia, pero esos 30, evidentemente, esos 30 te tienen que dar para vivir lo que te darían 300 en el otro lado, entre comillas, poniendo algo bastante exagerado, ¿no? Pero, pero es que Sí, sí. está ahí, ¿no? O sea, al final la diferencia del servicio es importante y el desmarcarse o el hacer un trabajo acorde a tus principios y a lo que tienes, a lo que consideras que tiene que trabajar es ahí. Miguel, para ir cerrando, vamos a hacer un par de preguntas rápidas, un poco así chorras, para que la gente se pueda divertir, entretener o como lo quieras llamar. Entonces, ¿cuáles son las preguntas, ella? ¿Son el CrossFit o el Hyrox deportes para gente fuerte? No. O sea, el CrossFit es para. Y el Jairo creo que es para todo el público. Otra cosa es la parte de competición. Eso sí que pienso que no es para todo el mundo. Sí, estoy de acuerdo. A ver, Jairo, es que Sí, un símil.
Es que es todavía más suave. Para mí el CrossFit es para tío fuerte y el Jairo para flaco. Jairo de flaco. No come hidratos por la noche. Ahora sí. En CrossFit o Hyrox se trabaja siempre a alta intensidad. Jairos no. En CrossFit la mayor parte es deporte de alta intensidad, pero cada vez más hay intensidad media. No, Jairo es un deporte de resistencia pura y dura. Sí que tiene el tema de los LED que puede ser más explosivo, pero Monitores poco formados. Competir no es saber enseñar. Eso hay que responder. terreno pantanoso. Para mí, si no está formado, no debería ni dar clase ni planificar nada. Eso es. Al final, por mucho bagaje deportivo que tengas, hay cosas que debes saber y eso va con la formación. Maradona, uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los peores entrenadores del mundo. Desastre. ¿Sí o no? ¿Es verdad? ¿Sí o no? Es que Yo no O sea- veo a Messi de entrenador. yo tampoco. Ni a Cristiano. El Hyrox es fácil. Sí, muy fácil. Parece fácil. O sea, parece fácil. Vamos a decir que son ejercicios relativamente fáciles, pero que depende de la velocidad que lo hagas, se puede complicar el tema. Cuanto más intenso hagas todo, más Es se fácil de ejecutar. Sí. El Hyrox es para gente que no sabe hacer CrossFit. Es el deporte de los crossfiteros malos. Podría ser, podría ser. Yo no sé hacer CrossFit. ¿Dónde está el atractivo de estos deportes? Pues al final de mejorar las marcas es lo Sí, que el creo yo. atractivo atractivo que le veo a la gente es que mejoran marca. Entiendo que Yo creo que el atractivo es que es social sí. y que lo puedes hacer con tu padre, con tu madre, puedes hacerlo con quien quieras. Al es el final pádel del fitness. hostia, hostia. Pero bueno, sí, o puede ser, ¿eh? Hostia, no, qué hijo de puta. Tío, me la diste, ¿eh? Tío, puede ser, ¿eh? Progreso igual a sufrimiento constante. No, No. no. Progreso igual a sufrimiento. No, porque o sea, tú necesitas sesiones de intensidad baja para que las de alta se asimilen. Y que no todo el año es igual. Exacto. Y que necesitas lo suave para Mm. poder generarlo fuerte. Dieta estricta mejora rendimiento. Pero no puede ser, o sea, no tiene que estar dieta estricta, no tiene por qué ser comer poco. Eso es. O sea, dieta restrictiva es una cosa y dieta De nada estricta es otra. De nada te sirve ser muy estricto con tu dieta si a nivel mental lo estás sostenible. llevando fatal. Exacto. Pero escucha, con dieta y con deporte en general, o sea, al final, hagas lo que hagas, tiene que ser sostenible en el tiempo, porque la mejora no viene por 3 meses que entrenes fuerte o por 3 meses que comas fuerte. La mejora viene por la constancia del día a día, de años de entreno, Sí, total. día a día, mes a mes. No creas base nunca. Exacto, la consistencia es la clave. Descansar es perder el tiempo. No, No, y yo no lo hacía. no, yo tampoco, yo pecaba mucho de eso. Ahora sí, que estoy mayor. Más entrenamiento, mejor rendimiento. No, No, más no es mejor. Sí, total, más no es mejor. mejor es mejor. La gente quiere intensidad, pero necesita base. Sí. Siempre. Sí. De todas maneras, hay que diferenciar mucho el perfil de competir al perfil de Claro. vengo a dejarme la vida porque es mi momento de desconexión. Ese perfil, mientras no se lesione, da igual. Mm. Porque al final da igual. O un día está más cansado, pues rinde menos y ya no se complica la vida, ¿no? No, aparte, no se le debería exigir a ese perfil. Claro. Se tiene que autoexigir lo que él quiera, entre comillas. ¿Qué opinas de que haya un box casi en cada garaje? ¿Qué opino a nivel fiscal o a nivel de que la peña entrene ahí? Que si es para uso personal me da igual. Claro. O sea, si es para uso personal, me da igual. Al final, yo también quiero tener un gimnasio en mi casa. Sí, no sé. Que cada O sea, uno entrene donde considere que entrena mejor. Pero lo estás planteando como negocio. Un poco que quitas clientes a los negocios. Pero ahora yo te explico. Vale, pero
Pero por ejemplo, por ejemplo, yo tengo mi garaje. Esther tiene su garaje, pero ella no está formada en nada de esto. O sea, está formada en lo que es atletismo, deportes de resistencia. Así que es verdad que tiene algo de full body de eso, pero no nada de Jairos, por ejemplo, ¿no? Si no lo cobra, es su gimnasio. Si va En su casa. desde su casa, o sea, si Si no queda lo con los cobra, colegas para entrenar. claro. Eso, o sea, yo ahí no entro, por ejemplo. Otra cosa es el garaje de Pepito, Que me está quitando cliente a mí. que está cobrando y si encima no tiene formación. O sea, si no tiene formación ya me toca los y si está cobrando me toca los simplemente En vez. en vez. Bueno, yo soy un Bueno, pero sí. temerario ahora. ¿Qué opinas de la proliferación de boxes en Lanzarote? ¿Son competencia? No. Claro, yo a eso es lo que te iba a decir yo. A ver, más boxes, yo creo Pero ¿cuál es la pregunta? que en la competencia, ¿Qué opinas de que haya muchos boxes? Que la competencia te hace ser mejor. yo para mí sí, porque te exige subir el nivel. Y cuanta más competencia haya, mejor. Y más hay donde... Siempre y cuando estén formados, ¿no? Claro. Estamos hablando. O sea, Bueno, al final... competencia es competencia. Ya, pero no es lo mismo. O sea, al final un perfil no formado no es competencia. A largo plazo no es A largo, competencia. ¿no? Pero bueno, Porque, ¿qué te dura? O sea, al final lo que se está viendo que funciona es porque está formado. Pues nada, Miguel, gracias por venir, por compartir este rato con nosotros. Espero que hayas estado bien. Es un placer siempre charlar contigo de todos estos temas. Y no sé si quieres decir algo a cámara para despedirte No, o decirnos algo. que gracias por invitarme. Yo sé que no me vas a invitar nunca más después del tostón que te he dado. Pero que nada, hemos pasado un buen rato y a mí me encanta hablar de estas cosas, tú lo sabes. Sí, sí. Tenemos muchas charlitas de estas Sí. off de cámara. Y nada, esto es todo en este primer podcast de Tagoror. Espero que A ver les qué haya sale, gustado, ¿no? que no haya sido mucho tostón, que a veces nos ponemos un poquito pesados y esperemos que salgan muchos más. La realidad es que aún no tenemos nombre en el podcast, estamos como haciendo un pequeño experimento, entonces si quieren déjenos aquí en comentarios propuestas de nombre y vemos a ver si alguno nos gusta.